Ustedes saben que estamos atravesando una serie, estamos en medio de una serie, la serie en curso. ¿Cuántos saben esto? ¿Qué parte vamos? Muy bien. Ahí. Esta serie, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Allí con signos, en pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hoy transitaremos la parte número 4. Les voy a decir la mitad del título. Ustedes la otra mitad seguramente lo pueden sacar. Al final se darán cuenta. Es más, se darán cuenta cómo es el título entero apenas comencemos a transitarla. Creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Venimos hablando acerca de creer, ¿verdad? ¿Sí o no? Una y otra vez fuimos a la epístola a los Romanos, al capítulo 10, al versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una y otra vez fuimos a este libro, a esta epístola a los Romanos, y mencionamos y meditamos y abordamos estos versículos y nos preguntamos una y otra vez si realmente estamos en conocimiento de que para ser cristiano hay que tener fe. Nos preguntamos si una y otra vez nos damos cuenta de que para ser cristiano hay que creer. Y todos hemos respondido que sí, creo que todos sabemos esto. Desde el comienzo de esta serie, en donde en esa parte 1 hablamos porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y a lo largo de cada parte hemos mencionado la fe. Luego ustedes recordarán lo visto en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, donde se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y entendiendo que el Señor premia a los que le buscan. ¿Cuántos saben que el Señor premia a los que le buscan? Entonces, hemos hablado acerca de depositar nuestra confianza total en Jesús como el Salvador nuestro. La semana pasada, en la parte 3, hablamos de lo importante que es entender que debemos conocer y creer que somos pecadores. Entender que no hubo nadie que no haya pecado, solo Cristo no pecó. Todos los demás somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fuimos allí al Evangelio de Lucas, si ustedes me quieren acompañar brevemente, al capítulo 23. ¿Cuántos recuerdan? No, pastor, pero ya enseguida voy a recordar. ¿Recuerdan o no? Evangelio de Lucas, capítulo 23, allí donde se habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Allí donde encontramos que
en el versículo 34, que el Señor y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Hemos hablado que aquel día en el Calvario hubo 3 cruces, y en la cruz del medio el Señor, y acá a ambos lados de donde estaba el Señor un criminal, un ladrón. Allí en el versículo 40 de Lucas 23 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Porque se estaba burlando del Señor. Los que estaban abajo, los que estaban allí. Y en el versículo 41 vemos como uno de los ladrones dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que por lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hecho, ningún mal hizo. Entonces esa verdad que llamábamos a tener presente, que somos pecadores, vemos como allí la primera verdad que debemos conocer y creer es que somos pecadores. Este ladrón se confiesa pecador, confiesa. ¿Y cuántos saben que Jesús acepta al pecador arrepentido? ¿Cuántos? Lo sabemos por experiencia. Lo sabemos primeramente porque la Biblia dice eso. Pero además, esto le ha ocurrido a todos los que formamos parte de la iglesia. Pecadores arrepentidos, sin nada que ofrecerle a ese Dios bondadoso, que descansamos en su misericordia, y nos postramos sabiendo que por la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Lo cierto es que el Señor acepta a este pecador porque la palabra de Dios lo dice claramente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es lo que les dice el apóstol Pablo, él le escribe a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a salvar a los pecadores. Hay veces que nosotros hablamos con la gente, tratamos de llevarlos a Cristo, pero no mencionamos la palabra pecado. Tenemos miedo de ofender si hablamos de pecado. Sin embargo, debemos entender que el Señor vino a salvar a los pecadores. Todo tipo de pecadores. Los pecados que vos decís, yo esto nunca lo pude haber hecho ni lo puedo hacer. Bueno, pero si se arrepiente el que lo hizo, el Señor lo perdona. Así es la misericordia de Dios. Porque eso uno dirá, para mí esto es terrible, para mí esto es terrible, y cada uno le pone al pecado el nombre que le parece terrible. Lo maravilloso de esto es que Jesús dijo que vino a salvar a los pecadores. El problema que tenés vos cuando encontrás a alguien que no conoce a Cristo y que a lo mejor vos conocés su vida y decís, pero ¿cómo le presento a Cristo? Pero ¿será que Cristo, ese conflicto lo tenés vos, no Cristo? Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Se entiende? Si en algún momento vos pensaste que hay una persona que no es digna de ser perdonada, realmente no estás pensando como el Señor. Estás pensando como con tu naturaleza caída, con tu corazón, con tus pensamientos entenebrecidos. Porque el Señor nos llamó a entender, y nos lo dice a lo largo de toda la palabra de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hombre, este ladrón que no sabemos y que comenzaba, habíamos visto que comenzaba también injuriando al Señor y insultando al Señor,
Evidentemente el Espíritu Santo obra y Dios, y estando allí al lado de Cristo, del Dios Todopoderoso. Y le dice, y sale de su boca, primero reconocer su pecado, después decir allí, como veíamos, no hizo nada, mas ningún mal hizo. Este ladrón, este criminal, no tuvo la posibilidad de leer 2 Corintios 5:21. Pero nosotros que sí, sabemos que la palabra dice allí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren todo lo que ocurría en ese momento y allí esa palabra y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ustedes saben que el Señor, en su misericordia y en su gracia, en el momento en donde estaba orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese mismo momento. En el momento en que vos pensás cuando recibís una injusticia, si tenés ganas de perdonar. Vos pensás si cuando te maltratan o cuando te injurian, ¿alguna vez alguien te dijo algo hiriente y a los 2 minutos te pidió perdón? ¿Y vos qué actitud tomaste? No, ahora dejá que se me pase. No, pará. Vas a tener que hacer mucho para que te perdone. ¡Upa! Aquellos que están casados quizás lo saben. ¿Qué te pensás que es tan fácil? Es fácil para aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él. Es imposible para aquel que no. Es fácil para aquel que tiene al Espíritu Santo en control. El Espíritu Santo controlando su vida y dice, sencillamente tengo que actuar como Cristo. Como ese Cristo que me enseñó que aún en agonía, que aún en el momento tan terrible y aún recibiendo insultos y agravios y de repente nada mal ha hecho, nosotros merecemos lo que nos está pasando, nosotros somos pecadores, Él es justo. Y le dice, acuérdate de mí. Sí, me voy a acordar de todo lo que me hiciste, todo lo que me dijiste. No, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí también se dio, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje, que lo repito, lo veo así brevemente con ustedes porque hablamos muchas más cosas, es un pasaje que debe traernos un consuelo, debe traernos, este pasaje es tan glorioso, vos pensás que lo ve el pecador que se está arrepintiendo y lee este pasaje y dice, es para mí también. Hay que darle toda la gloria a quien merece toda la gloria. Y hay que intentar ya no dar más gloria a quienes no merecen gloria. Y si me pregunta quiénes merecen gloria, solamente uno, el único Dios verdadero. Derribá todos tus ídolos. Derribá todo aquello que te genera una admiración tal que hace que pierdas de vista al único Dios verdadero. Llame como se llame, sea quien sea. Porque habrá un momento en la vida de cada uno de nosotros en que el Señor te permitirá ver que Él es tu todo y que no hay nada fuera de Él. En realidad esto ocurre
desde que nacemos hasta que partimos, pero a veces no nos damos cuenta. Pero llega un momento en particular en donde vos decís, la verdad, ¿sabés qué? No tenía a quién aferrarme, solo a Dios. Y el Señor dice, así debiste caminar toda tu vida. Porque todos los demás que puse a tu alrededor fue por mi gracia, pero nunca para que te olvides. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, para continuar, les voy a decir algo que posiblemente les suene, yo se los digo y que a cada uno le suene de la manera en que le parezca. Miren, una cosa es creer y otra cosa es creer. Y ahí, ¿cómo? Pastor, ¿está bien? ¿Lo podemos ayudar en algo? ¿Le trajeron el agua, pastor? Sí, miren, acá. Sí, porque una cosa es creer y otra cosa es creer. Acompáñenme, por favor, a la epístola de Santiago, capítulo 2. Yo no sé cuántos hay acá que creen de una manera y cuántos hay que creen de otra. El anhelo del corazón de un hombre de Dios, de un pastor, de cualquiera de nosotros que somos cristianos, nosotros debemos y estamos gozosos y anhelamos y el deseo es que todos creamos de la manera correcta. Pero no siempre ocurre. Y yo les voy a pedir que a lo largo de esta prédica ustedes no piensen en los demás, sino piensen en lo que el Señor les está queriendo decir a ustedes. Porque tantas veces nos ocurre que escuchamos una prédica y decimos, esto es... Hay algunos que dicen, esto es para mí, lo hizo para mí, sabía que venía. Bueno, gloria a Dios, y sé que viene porque... Qué bueno saber que los hermanos tienen continuidad y que realmente no asisten, sino que son congregantes y que es lindo. Pero digo, hay algunos que dicen, esto es para mí, y hay otros que dicen, no, esto es para tal, ¿cómo no está tal para escucharla? Cuando la tenga en audio se la voy a pasar porque esto es justito para vos. Es justito, para vos. Y para el otro también, y para el otro también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos. Pero yo te animo a que pongas y prestes tu atención a lo que Dios te quiere hablar a vos. Así que si estás ahí en familia y algunos están allí dados de la mano y cada vez que se dice una cosa se aprieta la mano como diciendo, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Pero qué, pastor? ¿Usted ve ahí? No, bueno, algunas cosas. Esto es para vos, esto es para vos, escuchá. Y hay algunos que se miran como diciendo, esto lo hablamos hoy a la mañana, o lo hablamos ayer a la noche. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Estamos allí en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Versículo 19. Allí Santiago, el autor divinamente inspirado, escribe. ¿Lo tienen? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando yo les decía en el comienzo, creen y tiemblan, ahora ustedes le pueden agregar los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Hay muchas cuestiones que hacen a nuestra vida cristiana y hay muchas verdades que por no entenderlas bien nos trajeron y nos traen en muchas circunstancias un mal entendimiento de lo que es la vida cristiana. Nos traen profundas decepciones, frustraciones y todo porque a lo mejor entendimos algo de una manera, pero a la luz de la palabra es de otra. Y uno me dirá, sí, pero yo estoy en un lugar donde todos lo entienden de la misma manera. ¿Errada? Y puede ocurrir.
Yo te invito a ver la cantidad de gente que va y va y va y va y va y va y no deja de ir a postrarse frente a una imagen. Y vos me dirás, pero puede ser que toda esa gente no está actuando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nuestra oración debe ser como vimos que oraba el apóstol Pablo. Él oraba por la salvación de aquellos que no le conocían a Dios, por sus parientes, por aquellos que estaban, por el pueblo judío. Entonces, que esto lo hagan muchos o que haya algo errado que muchos hagan no significa que sea la verdad. Y quizás la mayoría de nosotros llegó en algún momento al Señor y empezó a congregarse y estuvo allí en una congregación y dio por sentado algunas cuestiones. Nunca se puso en forma detenida a meditar en la palabra y, por ejemplo, hoy cree o hoy continúa creyendo que todos los que asisten a una iglesia son cristianos. Cosa que no es así. El anhelo de mi corazón es que todos los que están aquí hayan nacido de nuevo y formen parte del reino de los cielos. Pero no lo puedo saber. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Orar. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Predicar la palabra de Dios, porque sé que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que Dios obrará soberanamente en los corazones de aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es tanto para crecimiento de aquellos que ya forman parte del pueblo de Dios, como ustedes saben que siempre que hay una nueva conversión, está la palabra allí de Dios en el medio. Allí está el Señor. Entonces esa verdad que a lo mejor nosotros hicimos como estandarte y dijimos, si está en una iglesia cristiana, es cristiano. No es así a la luz de la palabra. Si dice creer en Dios, es cristiano. Mirá, los demonios creen. ¿Y cuántos saben que los demonios no son cristianos? Y tiemblan. Pero no que tiemblan. Dijiste, ay, yo una vez estaba ahí, la presencia del Señor era tal que parecía que tenía el cuerpo temblando. O como hombres de Dios que ves en la palabra que temblaron. No, tiemblan de miedo. Entonces, la fe verdadera no es solo creer que Dios es uno. No es solo asentir. Asentir, cuando les digo asentir, es decir o admitir como cierto o adecuado lo que se ha dicho. A vos te dicen algo y vos decís, sí, así es. Asentís. La fe verdadera implica confianza, implica compromiso. La fe que solamente admite algo como cierto, no sirve para salvación. No es la fe que salva. Porque aún los demonios creen como cierto que Dios es uno y tiemblan por causa de su fe. ¿Cuál es su fe? El creer que Dios es uno. Y tiemblan. Recuerden que nosotros usamos la palabra fe para describir un montón, o para describir muchas cosas. La creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la ciencia, por ejemplo. El conjunto de creencias. Hablan de fe budista, fe musulmana, fe cristiana. Y a todos se le dice gente de fe. Pero no es lo mismo. Pero no todos son salvos. Pero no todos creen en quien deben creer.
¿Alguna vez te han dicho, tengo fe en vos, hijo? Hijo, tengo confianza en vos. ¿O no? ¿Alguna vez te dijeron? ¿O te dijeron, no tengo confianza en vos? Sobre todo ante un examen. Vamos, hijo. Vamos, hija. Tengo confianza. Ay, no sé nada, papá. Vamos, tengo confianza. Bueno, te imaginarás que allí no está, eso no salva a nadie, ¿no? Pues la gente dice, yo creo, todos creen. Los demonios creen. Y como vamos a ver, los demonios tienen lo que se denomina fe histórica. Ahora vamos a verlo. Lo cierto es que nosotros pudimos ver que en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, pero en el versículo 1, el Señor nos deja la definición. No es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, implica confiar en algo que no podés comprobar. Y es verdad, hay cosas que no podemos comprobar, aunque para nosotros son ciertísimas. Porque la verdadera fe proviene de Dios y es un regalo de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahora, cuando hablamos de la fe bíblica, de la fe, habla de la fe que entendemos, no solo se aplica a la salvación, sino también que tiene que ver y se aplica a la vida cristiana en general. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia y por ende obedecemos la palabra de Dios. Tenemos promesas de Dios que creemos y que vivimos según ellas. Sabemos, como dijimos al comienzo, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se le acerca debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, si ustedes se fijan, ¿por qué es tan importante la definición de fe o por qué tiene que ir acompañada esa fe por los hechos? ¿Por qué sin fe no podemos ser salvos? Cuando nosotros leemos allí, ustedes están en la epístola de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 2. Cuando nosotros leemos, vamos a leerlo simplemente, decir algunas cuestiones, pero leemos unos versículos antes, allí en el versículo 14, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque creer verdaderamente no es solo un acto de entendimiento, sino una obra de todo el corazón. ¿Se entiende? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Suena fuerte, es muerta en sí misma, pero es lo que dice la palabra. Así como uno puede mostrarse compasivo, pero esa compasión no va acompañada de acciones, y uno dice, es compasión pero de palabra, ¿no? Esas personas que dicen, ay, pobre, hay esto, pero nunca ayudan a nadie, nunca, ¿no? Ay, no puedo ver esto. Míralo y comprometete a ver qué podés hacer. La clase de fe que carece de obras no es más que una profesión vacía, y no es o no corresponde a la fe genuina, a la fe denominada la fe salvadora.
Entonces, en ese versículo 17 se dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Si vos crees, pero no tenés buenas acciones. Y cuando hablo de buenas acciones, no llamo a lo que el mundo dice a buenas acciones. Llamo a la obediencia a la palabra de Dios y a las acciones que están conforme a la palabra de Dios. Allí dice, está muerta y es inútil. Y allí dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí es donde algunos empiezan a decir, entonces es una cuestión de tener fe que está en contra de tener obras. No es una cuestión así, tener fe en contra de tener obras. No. Lo que aquí se está afirmando es que simplemente la profesión de fe no basta para mostrar que se tiene una fe viva, la fe activa. No es solo cuestión de que alguien diga, tengo fe en Cristo. Es cuestión de demostrar por medio de las acciones que uno verdaderamente tiene fe en Cristo. Te amo, Señor. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿O no? ¿O el Señor no nos ha dicho así? ¿Me amás? Guardad mi mandamiento. Tenés fe en mí, depositaste tu confianza en mí. Cree en la Biblia, cree en mis promesas, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces esas obras constituyen la evidencia de la fe verdadera. Yo creo en Jesús y actúo en consecuencia. El Señor, ¿cuántos saben que Jesús nunca pecó? ¿Cuántos saben que Jesús nunca miente? ¿Cuántos saben que cuando le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso, se cumplió? ¿Alguien tiene duda? Porque el Señor no solo dice, el Señor dice y hace. El cristiano está llamado a vivir de esa manera. No solo decir, Señor, Señor, y el Señor te dice, ¿por qué en vez de decirme Señor, Señor, no haces lo que te digo? A lo largo de la historia del pueblo de Israel, el Señor dijo, basta de cantarme, basta de salmos, basta de... Yo quiero otra cosa, quiero su corazón, quiero su vida, quiero misericordia. Lo otro suena bonito, pero es solo eso ante mis ojos. Entonces, después de leer estos versículos, llegamos allí al versículo 19, donde dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí, en esta epístola, se nos dice claro, bien clarito, que incluso los demonios tienen lo que muchos eruditos, los que muchos llaman fe histórica, fe en los hechos. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con esta doctrina, con esta creencia histórica. Y otra cosa totalmente diferente es creer y ser salvo. Los demonios creen que hay un solo Dios. Creen que hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiemblan de miedo. Entonces, hasta los ángeles caídos, que son los demonios, afirman esa unidad de Dios
y tiemblan por todo lo que implica. Más allá de que esta es una referencia, ustedes saben, ¿no? Allí a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y allí esa necesidad de en medio de los pueblos que adoraban a tantos dioses, el llamado a adorar a un solo Dios, pero que si vemos y analizamos cada una de esas palabras, no vamos a entrar hoy en la misma palabra que se usa para serán una sola carne, que habla de unidad. Aquí habla también de la Trinidad. No voy a entrar porque me va a decir todo el tiempo habla de la Trinidad, sí, porque todo el tiempo está la Trinidad presente. Entonces los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién tiene poder? Ahora, saben que es Dios, saben que tiene poder y lo odian por eso. Acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 28, por favor. Cuando llegó a la otra orilla, a la orilla de los Gadarenos, Mateo 8, 28, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo eran? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? No solo los demonios reconocieron la deidad de Jesús, sino que también sabían que existe un tiempo, y ese tiempo está divinamente fijado por Dios, para su juicio, y que Él será el juez. Entonces, esto es lo que significa que ellos tienen una escatología correcta. La escatología es ese estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder en el fin de los tiempos, ¿no? Evidentemente, no solo lo reconocieron como quien es, incluso sabían qué iba a suceder, pero esa verdad correcta que conocían, lo único que tenían con esa verdad era que lo odiaban. Era muy distinto amarla. Nosotros estamos anhelando el regreso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos odian el poder de Dios. Una conducta parecida la encontramos en Marcos, acompáñenme. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21, la santa palabra de Dios dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ustedes saben que muchos estaban admirados de la doctrina de lo que predicaba, ¿no? Pero hasta allí estaban. Sentían admiración por Jesús. Solo eso. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense que en los dos casos se escucha un grito, se escucha la confesión de la deidad de Cristo y el temor de que incluso en aquel mismo momento Jesús tuviese el propósito de torturar a esos infernales adversarios. ¡Ah!, exclamaban. Ese
Esa exclamación que denota al mismo tiempo sorpresa y terror. ¿Qué tienes con nosotros? Es esa expresión que es usada con frecuencia en el Antiguo Testamento, que significa entera separación de intereses. Esto no es otra cosa que tú y nosotros no tenemos nada en común, no te queremos. ¿Qué podrás tú, pues, desear con nosotros? El demonio estaba consciente de que Jesús, quién era, y que entre Jesús y él había dos reinos radicalmente opuestos, sin nada en común entre sí. Por eso allí, tanto en el versículo 24 que ustedes tienen allí de Marcos 1, donde dice, has venido a destruirnos, y el que leímos hace unos minutitos, en Mateo 8, 29, has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Piensen en esta situación. Los demonios viven atormentando y tratando de destruir a sus víctimas, a personas. Pero ellos saben que su poder es temporal y que siempre está sujeto a límites. Ahora, ellos que son atormentadores ven en Cristo a su atormentador fijado. Saben que va a llegar el día. Saben que su libertad, esa libertad que tienen es relativa y que está destinado al castigo final. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Bueno, los demonios también creen esto. Y cuando alguno que pueda estar aquí, ¿no?, realmente así como esas personas que a lo mejor se confunden fácilmente, dice, pero no hay posibilidad que el diablo se arrepienta y que los ángeles caídos se arrepientan. No es que Dios les está dando tiempo para eso, no, Dios está dando tiempo a la humanidad para eso, para que todos procedan al arrepentimiento. No a los demonios, no a Satanás. La Biblia enseña que no se arrepienten y que ya están juzgados. ¿Sí? Entonces, fíjate que cuando alguien dice, creo, bueno, vos mismo, fíjate y decís, yo creo en Dios. Y bueno, yo te digo, está bien que vos crees que Dios. Es más, creo en el único Dios verdadero. Ah, mira vos, los demonios también creen y tiemblan. ¿Vos? ¿Lo amás? Y así podemos, ¿no?, ir también, no busquen en Lucas capítulo 4, 34, dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, el Santo de Dios. Los demonios siempre reconocieron a Cristo de inmediato. Ahora, increíblemente, el demonio afirma la santidad, el Santo de Dios, la deidad de Jesús, el Santo de Dios. Esta verdad, la gran mayoría en Israel no la reconoció. Los demonios sí. Y miren que pasó tiempo, y hoy por hoy todavía hay cantidad, millones de personas que continúan negando esta realidad, que Jesús es el Santo de Dios. Y bueno, también allí en Lucas, en el capítulo 4, versículo 40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían
enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y para aquellos, yo sé que aquí no debe haber ninguno, pero hay algunos que creen que la lucha entre el bien y el mal y que lo que atañe al mundo espiritual es un juego. De hecho, hay quienes juegan y de hecho hay por mercado y tantos esos mercados que ustedes conocen que están allí, se venden las tablas para invocar demonios y lo puedes comprar y te lo llegan en tu casa y se lo das a tu nene, como si esto no pasara nada, o a tu nena. Para aquellos que creen que esto es un juego y no hacen caso a las advertencias bíblicas, solo quiero recordarles que en ocasiones los demonios pueden mostrar primero una fuerza sobrehumana. ¿Cómo? Mientras obran a través de seres humanos. Seres humanos con fuerza sobrehumana. Acompáñenme a Hechos, por favor, al capítulo 19. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 19, el versículo 13, ¿lo tienen ahí? Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren, a diferencia de la autoridad absoluta de Jesús y esa autoridad delegada por Jesús a los discípulos, a los apóstoles, sobre los demonios, esos exorcistas que iban de lado en lado, porque dicen que era ambulante. Ahí la palabra ambulante es una palabra que en el griego significa ir alrededor, como un itinerante, eran como que deambulaban de un lado para el otro. Bueno, es como muchos que dicen ser cristianos y son ambulantes también, ¿no? Van de una congregación a otra, van de una congregación a otra, si es que van. Este mes es por internet, este domingo en tal lado, en el otro domingo en tal otro, en el otro domingo en tal otro. Y se creen que eso es el diseño de Dios. Bueno, viven confundidos. Pero las confusiones han estado siempre y seguirán estando, hasta tanto y en cuanto dispongas a que tu corazón entienda lo que la palabra de Dios dice y quieras vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí había unos exorcistas ambulantes que trataban de expulsar a los demonios con la simple invocación de un ser más potente. Ellos decían: Jesús, ¡epa! Pero no tenían ningún tipo de relación con Jesús. Ellos creían que con nombrar a Jesús, la fórmula por el Jesús que Pablo predica puede haber sido quizás un intento de dejar en claro al espíritu malo quién era el Jesús que estaba invocado, dado que el nombre Jesús era común entre los judíos, ¿no? Entonces dice, como el nombre Jesús es común, le vamos a decir el Jesús que predica Pablo para que lo ubiquen. En el versículo 14 dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hasta de este hombre Seba, o este Seba, puede haber sido de la familia de los sumos sacerdotes, pero también puede ser que haya utilizado el título de principal de los sacerdotes como una forma de promocionarse. Pero dice los 7 hijos, 7. Entonces estos 7 hijos decían de esta manera, ¿no? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Claro, queda claro que al espíritu malo
no necesitaba tal información. Ellos sabían de oídas la información, pero el demonio no. Fíjense, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Sabía claramente quién era Jesús y sabía también claramente quién era siervo de Jesús, Pablo. ¿Pero ustedes? ¿Quién son? Así sigue ocurriendo, ¿eh? Y hay muchos que se meten en líos. ¿Por qué? Porque fíjense que además para probar que no tenía poder sobre él, dice el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Algunos de estos judíos exorcistas vieron los milagros realizados por Dios a través de Pablo. Por Dios a través de Pablo, del apóstol. Y quisieron pervertir el uso del poder divino. Hay quienes hoy por hoy todavía quieren pervertir el uso del poder divino. Sigue ocurriendo. Hay algunos que, como estos ambulantes exorcistas, pensaron que el nombre de Jesús era una palabra mágica que podía ser usada para lograr sus propios fines egoístas. Y vaya si ocurre hoy todavía que hay quienes creen que el nombre de Jesús es una palabra mágica por la cual pueden llevar adelante sus propios planes egoístas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Este fracaso, esto que les pasó a los hijos de Seba, debe servir de advertencia para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque el poder espiritual que es de Dios no debe ser pervertido. Versículo 17 del capítulo 19 de Hechos dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, debemos tener cuidado, aquellos que creen que sin tener comunión con Dios pueden intentar o quieren egoístamente y buscando su propio beneficio hacer cosas que Dios no los llama a hacer. Y también es más el hecho de que más de un demonio puede a veces poseer y esclavizar a una persona, y esto es evidente en otros pasajes. Todos recuerdan Legión, ¿no? Porque somos muchos. Y en Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ustedes también lo saben. Entonces, volvemos allí a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Los demonios creen y tiemblan. La palabra tiemblan es la palabra frisó. Habla de ser áspero, habla de encresparse, habla de tiritar, habla de tener un escalofrío, habla de temblar. Temblar de temor, indicando el conocimiento que ya tienen de su condena ya sellada. Así es como tiemblan. Ahora, Satanás y los demonios y los ángeles caídos y los ángeles que formaron parte de la rebelión de ese tercio, se oponen a Dios y hacen todo lo posible por debilitar el plan de Dios. Y creen que Dios es uno. Sin embargo, se oponen a Dios y hacen todo lo posible para debilitar su plan. Buscan frustrar los planes de Dios como si fuera posible, ¿no? Pero lo buscan. ¿Cuántos saben que esto no es posible? Que no es posible frustrar los planes de Dios.
No obstante, lo intentan. Ahora, tampoco no debe maravillarnos o no debe sorprendernos que al intentar frustrar los planes de Dios, utiliza personas para intentar frustrar los planes de Dios. Satanás y sus demonios utilizan personas para tratar de frustrar los planes de Dios. Los ejemplos abundan en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años porque querían matar a Jesús? Que lo mandó a matar era una persona, ¿o no? Y quienes mataron y llevaron adelante esas órdenes eran personas. ¿Se acuerdan cuando el Señor, les voy a decir 2 o 3, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, desechó a Saúl y pensó en David, en un hombre conforme a su corazón para que continuara, y de ese linaje iba a venir el Mesías? ¿Se recuerdan? Saúl dice que todos los días de su vida intentó matar, pero no pudo. Y qué mejor, ¿no? Y qué más representativo, qué mayor ejemplo es la oposición que recibió permanentemente nuestro Señor Jesús, de las autoridades, de los religiosos. Sin embargo, Jesús, que acabó perfectamente cada etapa de la voluntad del Padre, cada etapa de la voluntad del Padre la ejecutó a la perfección, y en esa consumación final que lo esperaba en la cruz fue cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Siempre Jesús, porque después que nos hubo dado a su Hijo para que se encarnara, Jesús para que obrara justicia y ofreciera expiación por nuestros pecados, y fue entregado completo y no quedó nada pendiente, consumado es. Ahora, proclamó la plenitud de la expiación. Y con la resurrección nos mostró la perfección de esa justificación. Por eso, si ustedes recuerdan lo que dice en Romanos 10:9, Romanos 10:9, porque con él ¿quién dice Romanos 10:9 y 10:10? A ver. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Sacrificio perfecto. ¿Cuánto se entiende? Sacrificio perfecto. Muy bien, continuamos. La fe es más que creer entonces. Es más que creer de la manera en que muchos creen. Por la fe aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos aferramos al único que puede salvarnos de nuestro pecado y mostrar nuestra fe por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cometeríamos un error en pensar que solo los demonios tienen una fe que no es la correcta, una fe que tiene defecto. Las personas también. Y miren que son muy ortodoxos en la teología los demonios, ¿eh? Vamos rápido. Un pasaje que ustedes conocen. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23.
Creo que ayer en la reunión de las hermanas estuvieron hablando de la omnisciencia de Dios, ¿puede ser? Omnipresencia. ¿De la omnisciencia ya han hablado? Bueno, acabo un adelanto. Juan 2:23. Jesús conoce a todos los hombres, allí la referencia. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ustedes saben que el Evangelio de Juan se caracteriza por señales. Habla de señales, de milagros, de prendas que mostraban quién era Él, el Mesías. Esas señales apuntaban a Cristo. Entonces había gente que veía los milagros que hacía y aquí el apóstol Juan menciona que viendo las señales que hacía, ellos creían, pero no registra ninguna señal hecha en Jerusalén. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores, se nos muestra en Jerusalén la limpieza del templo. No obstante, aquí dice que muchos creyeron en su nombre. Mucha gente creyó en Él porque vio los milagros que hizo. La palabra que habla o que se utiliza para creyeron es una palabra que nos es conocida, que la vimos a lo largo de estos domingos. Pisteuos, que viene de pisti, fe, confianza. Entonces, por ejemplo, y estas cuestiones de entender mal las cosas o de tergiversar para que queden allí, si yo te digo que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, te puedo hacer una invitación. ¿Y cuántos quieren ver esas señales y creer como estos hombres? Los animo, pasen al frente todos los que quieran ver señales y creer como creyeron estos hombres, que viendo las señales, que viendo los milagros creían. Y vos decís, wow, yo quiero ser. Sin embargo, como el Señor a nosotros nos llamó a meditar en la palabra, a leer la palabra con atención, nos podemos dar cuenta que primero de nada sirve, ¿no?, una fe que se basa en señales. Hay quienes viven buscando señales y es peligroso buscar señales. Hay quienes van de iglesia en iglesia buscando señales, 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 señales. Allí hay una campaña que se está haciendo en la Antártida. Me voy a la Antártida porque allí hay señales. El Señor no quiere una fe que se base en milagros, porque la estabilidad es tan frágil, es tan escasa la seguridad de esa fe. Porque si bien nosotros leemos en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, a mí me interesa el versículo 24, que es lo que Dios entendía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, en cambio, ellos creían, ellos decían que creían, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Yo creo. Y así dice, no crees. Yo me quedo con lo que decía Jesús, ustedes no sé. Entonces el Señor le decía, la palabra allí que se utiliza como conocía es la palabra ginosco, que es una palabra que se usa en gran variedad y aplicaciones, pero aquí habla de conocer, de saber absolutamente, justamente el contraste entre los hombres y Dios, los hombres y Jesús. Jesús los conocía a todos podía leer lo que estaban pensando, podía saber lo que había en su corazón, aunque ellos intentaran, vieron que hay quienes dicen, puso cara de un juego de cartas. ¿Saben lo que significa? Puso cara de póker, porque se ve que en el póker hay que poner cara como de que no sepan lo que tengo. Bueno, hay algunos que creen que pueden poner cara de póker con Dios. Ni los animo a jugarlo, ni se les ocurra intentar jugar con Dios.
no hay chance alguna. Con tu cara podrás engañar al resto, nunca vas a engañar a Dios. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía. Jesús no se fiaba de ellos. Y primero que hay que tener en cuenta que no todos los milagros son de Dios. Y así como no todos los milagros son de Dios, pero ¿cómo dice eso? Yo no lo digo, lo dice el Señor en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. No todos los milagros son de Dios. Así como no todos los milagros son de Dios, no todos los que dicen creer en Jesús realmente se rinden a su señorío. Una fe basada en milagros nunca es grata para con Dios. Para con Dios es grata la fe que se basa en su palabra. Juan dice, ellos creyeron, pero no es la fe que aceptaba el Señor. Y Dios no está obligado a realizar milagros para verificar. ¿Vos tenés dudas? Te voy a hacer un milagro. Señor, si vos existís, ¿cuántas veces en su misericordia Dios ha obrado con nosotros? En su misericordia, sin obligación alguna. De bueno que es en cuanto a porque nos ama y porque trata con un corazón duro, pero ¿cuántas veces hemos tratado de poner a prueba a Dios como si Dios nos prueba a nosotros, no nosotros a Dios? ¿Qué locura es esa? Entonces el discípulo sigue a Cristo, no a las señales. Ahora es verdad, las multitudes, miren, vieron tanto el poder de Jesús. La verdad que es increíble que no hayan pensado que era el enviado de Dios, que era el Dios mismo, pero no es suficiente creer cosas acerca de Jesús. Debemos creer que necesitamos un Salvador porque somos pecadores y que Jesús es el Salvador. Debemos creer que necesitamos un Señor y que Jesús es ese Señor. Nuestra confianza no debe estar puesta en cosas que una vez ocurrieron, sino en la persona que las llevó a cabo. No en el milagro, sino en quien llevó adelante el milagro. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús en confianza para el perdón y la sanidad que necesitamos, cuando tan desesperadamente encontramos que Él está dispuesto, y no solo dispuesto, es el único capacitado para ayudarnos, es el único capacitado para traernos libertad. Y el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Jesús no necesita que nadie le diga nada acerca de cómo es la gente. Sabe de antemano lo que todos pensaban. Eso implica que Jesús es Dios. Eso implica que Jesús es omnisciente. No hay secretos. No hay secretos para con Dios. Yo hablaba con una hermana el otro día y le decía, ¿vos querés ver realmente cómo es una persona? Mírala cómo es en su casa. Mírala cómo es cuando está sola. Esa persona cuando está sola y sabe que Dios la está allí mirando y sabe. Porque algunos se ponen allí, bueno, hay algunos que ni siquiera pueden disimular fuera de sus casas, ¿no? Pero fíjate cómo es la persona allí en el ámbito con más confianza, en el ámbito donde dice, acá me aguantan. Acá me aguantan. Esto es algo así como decir, me pongo el traje o me pongo una ropa de gala, las medias con agujeros, la ropa interior destrozada, total lo que se ve es lo de afuera. Con el Señor no hay secretos. Antes que esté la palabra en nuestra boca, el Señor ya la conoce.
El Señor no va a decir, fuiste un creyente que fuiste a cada reunión. El Señor va a decir, fuiste un creyente que fue a cada reunión y yo sé lo que pasaba en cada reunión. Y yo sé lo que pasaba en tu casa. Y yo sé cómo tratabas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y vos vas a decirle, Señor, ¿podemos comenzar por el servicio? ¿Vos viste cómo cantaba? ¿Vos viste cómo tocaba? ¿Vos viste cómo limpiaba? ¿Vos viste cómo atendía la puerta? ¿Vos viste la sonrisa que le ponía a los hermanos cada vez que ingresaban? Sí, yo vi todo eso. Pero primero vamos a ver cómo eras cuando estabas solo y cuando estabas en tu casa. Que nos ayude, ¿no? ¿O no? Miren ahora, todos acá sentaditos, mirando, prestando atención. Algunos durmiendo, pero bueno, eso puede ocurrir. Porque nosotros no conocemos a nadie, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Pero el Señor conoce todas las cosas. Para finalizar, gracias, pastor. Cuando todo termine, cuando todo termine, todo va a mostrar la gloria de Dios. Nada ni nadie lo puede evitar. Ni el diablo, ni hombres impíos, ni aborrecedores de Dios, ni todos los que se puedan poner en rebelión contra Él. Nadie puede evitar que al terminar este mundo todo lo creado glorifique a Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Yo creo en Dios. Ah, sí. También. Yo también. Todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿no? Hermoso pasaje, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermoso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me crees, viví de esta manera. Es que yo solo no puedo, ya sé, por eso el Espíritu Santo, el otro Consolador, está en vos. ¿Para qué? Para controlar tu vida y vivir de acuerdo a mi palabra. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A partir del versículo 6, allí encontramos que el apóstol hace un resumen de la divinidad, de la humanidad, del sufrimiento, de la resurrección y la autoridad de Jesús en una declaración que es gloriosa. Ustedes saben que a partir del versículo 6, muchos creen que esto era un himno que se cantaba por la iglesia, que le llamaban el Salmo de Cristo y que resume la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque habla de la preexistencia de Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Su encarnación y su muerte en los versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y su exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y presten mucha atención. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doble en señal de adoración. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Se doblan las rodillas y la lengua confiesa. Esa palabra es exomologeo, significa reconocer. Es la palabra que se traduce por confesar, significa reconocer, afirmar,
concordar completamente, estar de acuerdo. Cuando Cristo vuelva, será adorado por todos los seres creados, todos los seres en los cuales haya inteligencia, en todas las partes del mundo. Ahora, fíjense que este mandato incluye, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los seres creados, inteligentes, los que están en los cielos, querubines, todos, sí, serafines, sí, todos, millones y millones de ángeles. Millones y millones de ángeles, basta con ir a Apocalipsis capítulo 4 y ver allí, millones y millones de ángeles, arcángeles, y obviamente los hombres y mujeres que han partido de esta vida terrenal redimidos por la sangre del Cordero. Ahora también los que están en la tierra, todos los hombres y mujeres que vivan en este mundo, los creyentes obedientes en la tierra, aquellos que, ¿se acuerdan cómo confesamos, no? Cómo comenzamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, allí se doblará y confesaremos. También tendrán que confesar los rebeldes de la tierra. Y los que están debajo, los condenados, tanto seres humanos, la humanidad perdida, como los demonios, como los ángeles caídos, malos. Ahora, fíjense, estos demonios y estos perdidos pueden claramente que estén aquí incluidos, pero ellos mismos dan homenaje a Jesús, pero ese homenaje de miedo, no de amor. Por lo cual la acción final de todos los seres y entidades en respuesta al señorío de Cristo será de una manera voluntaria y bienaventurada. ¿Cuántos lo harán de una manera bienaventurada, voluntaria, gozosa, con amor, con gratitud? Y otro será involuntaria y desoladora, pero será al fin. Cuando este mundo termine, todo mostrará su gloria. ¿Alguien lo va a poder evitar? Nadie lo va a poder evitar, ni el diablo ni nadie, ni los seres impíos ni nadie. A Él será la gloria por los siglos, porque no existe criatura en la tierra o en el cielo que no vaya a glorificar a Dios. Unos para salvación. En los salvos se mostrarán los atributos del Señor, el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia y demás en su salvación. Y en el castigo eterno también se mostrarán los atributos de Dios de santidad, de justicia, de equidad. El mismo diablo, los demonios, en su condenación eterna mostrarán los atributos del Dios santo, justo, bueno. Porque el propósito final de todo es la gloria de Dios. Así que, amados, creer o confesar. Hay formas de creer y hay formas de confesar. Pero finalmente toda la gloria será para Dios. Demos gracia que en su misericordia nosotros hemos confesado. Demos gracias que el Señor ha hecho una obra en nosotros sin que nosotros la merezcamos. Demos hecho que nosotros anhelamos. Lo tengo que leer. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús será el Rey conquistador. ¿Cuántos lo confiesan hoy? ¿Cuántos dicen: Señor, te amo, anhelo tu regreso, Señor? Si es para Cristo, más fuerte. La venida de Cristo está cerca. El día vendrá, desearemos estar con nuestro Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuánto gozo hay en el corazón de tus hijos, Señor. Cuánto gozo por saber que tu palabra se cumple. Qué bienaventurados nos sentimos porque somos bienaventurados, Señor. Porque tú lo has hecho. Y a través de tu palabra nos sacas de la confusión para que podamos tener un entendimiento pleno acerca de lo que significa creer en Jesús, de lo que significa realmente creer en el Dios Todopoderoso, amar a Dios, guardar sus mandamientos, no temblar de miedo como los demonios que creen, pero que no aman. Nosotros, Señor, queremos caminar en tus caminos, queremos cumplir con tus propósitos, queremos ser de aquellos que tú puedas usar, como usaste a un José, como usaste a un David en el antiguo pacto, como usaste a tantos hombres y mujeres en el nuevo pacto. Señor, veremos cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Veremos tu señorío. Veremos al Cristo resucitado viniendo en poder, ya no como un siervo sufriente, viniendo en poder. Lo veremos por quien tú eres. Ayúdanos a creer de la manera correcta y a mostrarlo a través de nuestras obras. Transforma nuestro corazón. Restaura matrimonio, restaura la relación entre padres e hijos. Restaura, oh Dios, que se puedan volver a Cristo, aquel que quizás se ha enojado contigo o que no te ha entendido, o que estás sufriendo y piensas que tú no haces nada. Aquellos que durante la pandemia se han enfriado de tal forma que hoy no asisten a ninguna congregación. Y tú nos das el ejemplo. Si a ese ladrón que te insultaba y que si ya sin tiempo para vivir terrenalmente, te dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino.
Tú le dijiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuánta más confianza tenemos, Señor, que continuarás obrando en cada uno de tus hijos, en cada uno que se vuelva a ti en arrepentimiento, en cada hijo pródigo que regrese, en cada hijo mayor que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es amar a su padre y no sentir envidia por la bondad de su padre. Sabemos que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te amamos, Señor, y sabemos y te cantamos. Maltratado y humillado, varón de dolores, Jesús, despreciado y rechazado, experimentado en quebranto. Jesús, como cordero fue llevado